con preguntas interminables acerca del mundo? Tengo la recomendación perfecta de podcast para tu familia. En Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos, podrás encontrar preguntas que niños hacen a científicos y estos responden de una forma divertida y accesible. Hablan acerca del espacio exterior, de los dinosaurios, de los animales y más. Es perfecto para la hora de dormir o para el carro y se recomienda para niños de 4 a 10 años. Lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast como Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos. Y ahora el episodio. Hola, soy Constanza Evans, bienvenida a Mamás. Todas crecemos con fotos y anécdotas sobre el embarazo de nuestra mamá, nuestro nacimiento y nuestra primera infancia. Fabiola, nuestra invitada de este episodio, no tuvo nada de esto y siempre se cuestionó sobre su origen. ¿Era adoptada o no? Un origen que sus papás tenían muy bien escondido hasta que ella logró descubrirlo recién a sus 48 años. Descubrimiento que abrió una verdadera saga sobre su país y familia de origen que la llevó a escribir una novela que será próximamente llevada a la pantalla grande. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola Constanza, feliz de estar contigo ahora. Yo también muy feliz de estar contigo. Bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Mamás. Hoy día vamos a abordar la historia de tu vida, que realmente es una historia muy especial, muy impactante, acerca de cómo descubriste que eras adoptada y habías sido adoptada en otro país a una edad bastante avanzada. ¿48? No tan avanzada, por favor. Tenía 48 años. Pero, o sea, no en 48. Sí, es tarde para enterarte de que eres adoptado. Claro, sí. Es tarde para enterarte. Realmente es una historia apasionante y les voy contando a todas también que Fabiola ha escrito un libro sobre su historia, que ya se los vamos a presentar después. Pero antes de comenzar a hacerte algunas preguntas, quisiera preguntarte, por favor, tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. A ver, te cuento. Mi nombre completo es Fabiola Mercedes Hablutzel Silva Santisteban. ¡Wow! Ok. Entenderás por qué mis hijos tienen un solo nombre. Sí, claro. ¿No? Se acabó. De una sílaba. Sí, más o menos. Tengo 56 años. Ajá. Nací el 12 de agosto del 68. Uh-huh. Pensé que había nacido en el Callao, ¿Ya? pero había nacido en Chile, ¿Ya? Supongo que en Santiago de Chile, Okay. no estoy segura de Okay. si en esa ciudad. Estudié economía, Uh-huh. soy licenciada en economía y ahora tengo también una maestría en escritura creativa. Uh-huh. Claro, por estas vueltas que ha dado tu vida. Exacto. Sí, porque de hecho vamos a hablar de cómo te enteraste que eras adoptada también, pero de la saga que has tenido después de enterarte de eso, porque Sí. no solo es el hallazgo, sino todo lo que ha pasado después. Exacto. ¿Y tu familia? Y mi familia, tengo esposo y 2 hijos. Mi hija mayor tiene 26 y el segundo tiene 23. Ya. Y mi perfecto. papá y mi mamá ya fallecieron. Mi mamá hace menos de un año. Sí. Ok, tu mamá, la mamá que tú conociste como mamá. Mi mamá. Ajá, sí, tu Ujú. mamá que te crió. Cuéntame, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de tu infancia? Sabes que no puedo identificarlo. Uh-huh. Yo creo que a muchas personas les pasa que hay Ujú. historias que te comparten y se te Ujú. mezclan con las fotografías que has visto Sí. o algún video y ya no estás muy segura de si Ujú. es que lo Ujú. recuerdas Uh-huh. o es que lo viste en la Ujú. foto y te has inventado la historia, Ujú. ¿no? Entonces, no tengo claridad sobre mi primer Claro. recuerdo, la verdad. ¿Y cuál es, digamos, la primera foto que tuviste de ti? O sea, ¿qué edad tenías en la primera foto disponible de ti? En esas fotos yo tenía más de un año. Más de un año. No podía identificar bien cuánto, Ujú. no estaba segura de si caminaba o no, pero Claro. tenía pañal todavía. Claro. ¿no? Pero no tienes ninguna foto de tu nacimiento en los brazos No. de tu mamá, No. siendo una bebita. Ni tampoco del Claro. embarazo de mi mamá Ni había del ninguna embarazo. foto. Claro. Es que Sí. vamos a conversar porque... ¿Y en qué tipo de familia creciste tú, digamos, con la mamá y el papá que te criaron? ¿Cómo era? Para tener una idea. Era hija única Ujú. y mi mamá y mi papá eran mayores para el estándar, sobre todo de esa época, Ujú. ¿no? En teoría, mi mamá me había dado a luz a mí de 40 o 41 años Ujú. y mi papá tenía 44 Ujú. cuando yo Ujú. nací. Ujú. Era una hija única de papás mayores, Ujú. todos mis primos eran más grandes. Ujú.
Y mi mamá siempre recalcaba esto de que ellos eran mayores, ¿no? Siempre se sentía, cuando había reunión del colegio, decía, ay, pero es que todas son jóvenes y yo no. Entonces, por ahí alguien podría haber pensado o me habría dicho, oye, ¿es tu abuela o tu mamá? Y yo, no, mi mamá, ¿no? Y contrario, era engreída, pero no engreída en el sentido de no poder compartir. Yo era siempre muy generosa, siempre sabía compartir, pero sí engreída me gustaba comer en la cama, por ejemplo, y me llevaban el azafate a la cama. Te daban todo lo que querías. O sea, no todo lo que quería tampoco, porque de hecho eran estrictos. Era engreída en el sentido, no sé, mi mamá podía pasarse una tarde pelándome las uvas. Claro. ¿Me entiendes? O sea, algo que yo jamás haría por mis hijos, ¿no? Y eras hija única. Única. Hija única. Sí. Y tú, en tu infancia o en tu adolescencia, ¿tuviste alguna cosa que te hizo ruido? Por ejemplo, me dices que no tenías fotos de tu mamá embarazada, no tenías foto de ti como recién nacida después del parto, o no sé, de 6 meses, ¿no? Quizás la edad de tus papás y justo que no había ningún otro hermano ni hermana. O sea, ¿hubo elementos que a ti te hicieron sospechar? Todo el tiempo. Ya. Todo el tiempo, no te puedo decir cuándo fue la primera vez, pero incluso alguna amiga mía del colegio recuerda que en primaria yo le dije que creía que era adoptada. Ah, ya, o sea, bien pronto ya pronunciando esa palabra. Yo tenía muchas, de repente es por mi forma de ser analítica, ¿no? Entonces y yo iba creciendo y mis preguntas se iban volviendo más complejas, ¿no? Primero me calmaba con alguna respuesta, así como cuando los niños comienzan a preguntar cosas que queremos postergar. ¿Sí lo preguntabas a tus papás? A mi mamá. ¿A tu mamá? A mi papá, no sé por qué, no tengo una imagen mía preguntándole a mi papá, jamás. Pienso que tal vez en el fondo yo creía que mi papá me iba a decir la verdad. Yo siempre siento que era como algo que tú sabes, como las esposas que saben que el esposo les da la vuelta, pero no quieres revisar el teléfono para no confirmar, algo así. Claro. Porque le preguntaba a mi mamá y mi mamá siempre tenía una respuesta, ¿no? Mamá, ¿por qué no hay fotos tuyas embarazada? ¿Y por qué? Ay, es que no teníamos cámara de fotos. ¿Y por qué las fotos comienzan cuando yo ya estaba caminando? Ah, porque ahí compramos la cámara. Y entonces yo iba creciendo y decía, pero mis tíos no tenían cámaras cuando íbamos a la casa de la abuela y algo, ¿por qué no hay ninguna foto ahí tampoco? ¿No? No sé, pues Fabi, nosotros no íbamos mucho a la casa de tu abuela. Entonces siempre tenía algo que iba sacando. Y luego, cuando ya supe cómo venían los niños al mundo, etcétera, le pregunté, mamá, ¿por qué yo nací en la casa? Porque la historia era que yo había nacido en la casa y que el tío Pepe, que es doctor, había ido y había nacido ahí. Entonces pasaban los años y decía, mamá, pero ¿y no te dolió? No, porque el tío Pepe me puso una inyección para que no me doliera. Ah, wow. Qué raro, ¿no? Entonces yo seguía creciendo y ya sabía que no podía hacer una inyección así más. Luego sabía que una mujer pues de 41 años no se iba a arriesgar a dar a luz en su casa en el año 68, ¿no? Era como buscarle 3 pies al gato. Y el tío Pepe no era ginecólogo. Claro, nunca había tenido un parto en toda su carrera. Entonces, todo eso, y mi mamá siempre salía con alguna respuesta así, ¿no? Siempre dudé. Y se lo pregunté hasta ya después que yo era mamá, yo tendría 30 y tantos años. Fue la última vez que se lo pregunté porque ella se molestó mucho. Me hizo un escándalo horrible, me dijo que era una barbaridad, que yo siguiera dudando de su maternidad, que era el colmo de la no sé qué, y se molestó tanto por primera vez que yo dije, ya bueno, no le voy a volver a preguntar, pero no se me fue la duda. Claro, no se te fue la duda. O sea, ella siempre tenía respuestas, pero en ti subsistía la sensación, el sentimiento de que ahí algo no cuadraba. Claro, no cuadraba, era como... Es nuestra intuición que nos indica cosas, ¿no? Y hace un ratito me hablaste de que tú también te habías vuelto mamá en algún punto. Cuéntame, ¿a qué edad te volviste mamá? ¿Cómo surgió tu deseo de maternidad? Yo era en la universidad, mis amigas me decían Susanita, la de Mafalda. Ay, yo me quiero casar y quiero tener mis hijitos. Esa era yo. Y un poco sigo siendo. Y
Entonces, bueno, conocí a mi esposo en una cita ciegas, eso es para otro capítulo. En una cita ciegas y nos casamos al año de conocernos. Ya. Y bueno, y queríamos tener hijos, yo quería 4, él quería 2, y ganó él porque sí. Después me di cuenta cómo era en la vida real. La realidad. Sí. Aterrizaste. Sí. Ya. Y después de 3 años que estábamos casados, ya buscamos bebé, tuve suerte, salí encinta en el primer intento, digamos, apenas dejé de cuidarme. Y tuve un embarazo sin ningún síntoma, no tenía náuseas ni nada, pero cuando tenía 1 mes y medio más o menos de embarazo, tuve un sangrado y tuve que ir a la cama porque era placenta previa. Ok, tuviste placenta previa. Y estuve ahí 40 días Wow. en la cama con mucho miedo. En algún momento pensé que la había perdido porque tuve un sangrado muy fuerte. Pero no, Daniela estaba bien agarrada ahí. Sí, mucha suerte también, ¿no? Y en ese trance, cuando estuve los 40 días en cama, estuve en la casa de mi mamá con mi esposo, nos mudamos ahí. Y bueno, y mi mamá estaba ahí, yo le decía, ¿tú tenías náuseas? No, muy poco, me decía. Ah, ya, ¿y tuviste sangrado? No. Seguía haciéndole preguntas. Sí, bueno. Y ya el segundo embarazo no tuve nunca tuve náuseas con ninguno de los dos. O sea, para mí los embarazos han sido maravillosos. Súper buenos, Salvo lo de la previa. placenta previa, que más que nada era miedo de perderla, ¿no? ¿Y tus partos? Y mis partos cesárea, porque Daniela estaba atravesada. Tengo un útero, se llama útero bicorne. Sí. En forma de corazón, sí. Y nos enteramos ya después que di a luz, ¿no? Porque primero me programaron porque estaba echada la bebé. Luego, en el control previo a la cesárea programada en esa semana, estaba en posición. Entonces el doctor dijo, no, vamos a esperar mejor. Okay. Y cuando fui con los dolores, que no llegué a la siguiente semana, ya fui con los dolores de parto, estaba otra vez acostada la bebé. Entonces me dijo, no, esto es cesárea transversal. Sí. De todas maneras cesárea. Sí. Entramos a la cesárea y ahí en la cesárea el doctor me dice, ya sé por qué esta bebita se seguía moviendo tan tarde en el... Es porque tu útero es bicorne. Es mi útero. Claro. Y le daba esa posibilidad de movimiento. Y no la dejaba ponerse en la posición que debía estar para un parto normal. Claro. Y tu segundo hijo también. Pues ahí sí ya fue programado y todo porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Y entonces, en tu posparto, o en tus pospartos, ¿cómo era la relación con tu mamá también, no? Porque muchas veces durante el posparto y durante el embarazo también le preguntamos a nuestras mamás que cómo haces esto, que cómo haces lo otro, que ayúdame, que esto, o sea, incluso si no les pedimos consejos, son como la principal interlocutora, ¿no? Junto con las amigas. Claro. ¿Cómo era esto? Nada, no, mi mamá... Cuéntame un poquito. Mi mamá siempre era muy distraída, era cero ama de casa, no sabía cocinar, no sabía... Entonces era siempre como, ay, qué graciosa, qué distraída tu mami, Fabi. Sí, qué distraída. Entonces, mamá, ¿cómo hago con la bebé? No sé qué. Y, ay, a mí ni me mires porque yo no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo. Y así, y era como risa, ¿no? Oye, mi mamá no me puede ayudar. Yo veía que las mamás de mis amigas las ayudaban. Claro. Sabían, o sea, volteaban al bebé, lo bañaban, lo cambiaban. La práctica. Claro, mi mamá estaba, ahora sé que era el primer bebé recién nacido que tenía de su experiencia directa, ¿no? Porque había tenido sobrinos. Claro. Primeriza. Éramos primerizas las dos. Wow. Sí. Entonces no te podía ayudar a alimentarlo, a bañarlo. Me ayudaba mientras aprendía conmigo, pero era algo que yo no sabía que estaba pasando. Claro. Entonces yo recurrí a mis amigas, una amiga particularmente que ya había tenido el primer hijo, mi amiga Antonella, iba con su tía, la tía María iba con su mamá, que es Rosy. Entonces ellas me bañaban, iban todos los días a mi casa a bañar a la bebé porque a mí me daba nervios bañarla con el cordón. Claro, te entiendo. No sé por qué le agarré tanto miedo a eso. Sí, nervios. Me dijeron tanto en la clínica que no se podía mojar que creo que me aterroricé. Sí. Ahora una cosa que te recomiendan a veces es que les hagas el baño seco. O sea, que no los metes a la tina, sino que echaditos en su cosa de cambio, con un algodón les bañas el cuerpo, ¿no? Y es verdad que es menos angustiante así, ¿no? Esto me va a servir para ahora cuando sea abuela.
Ok, entonces con tu mami tenías esa relación un poco extraña en tu posparto. ¿Y en qué momento te enteras tú de que eres adoptado? O sea, ¿cómo sucedió? Porque tu mamá se había esforzado por guardar este secreto, ¿no? Sí. Y todo tu entorno familiar, o sea, ¿en qué momento tú lo descubres? ¿Cómo? En el año 2016 mis papás se mudaron a vivir conmigo porque ya mi mamá tenía, el Alzheimer estaba avanzando. Ya. Entonces ya se dejaba prendida la hornilla, entonces se mudaron con nosotros, mi papá y mi mamá. Y estando ahí hubo una reunión en la casa para mi suegra y mi mamá parece que tiene una confusión con alguien del pasado y un día estábamos en el club, fuimos al club que queda cerca de mi casa con una tía y mi mamá comienza a hablar de que ella hizo así lo que antes era llamar por teléfono, hizo yo y pedí un bebé. Y mi tía estaba ahí y mi tía, Fabiola, vamos a la piscina, le decía, mi mamá también se llama Fabiola. Y mi mamá la miraba así como, y pedí un bebé, y entonces me dijeron, pero yo después, y hace una seña como que salió embarazada. Ya. Yo sabía que después de mí, la historia era, después de mí, ella salió embarazada y perdió a ese bebé. Ok. Entonces, después yo salí y dije, ya no. Y ya. Y mi tía, vamos a la piscina. Quería ya que se acabara la conversación. Bueno, mi tía se fue después de un rato y me quedé sola con ella y ni bien mi tía había dado 2 pasos y mi mamá me dice, entonces yo volví, o sea, como si se hubiera quedado, esas son cosas del Alzheimer, ¿no? Se había quedado en la conversación de hacía 2 horas y me dijo, y entonces yo otra vez, y lo que quiero saber, y me miró a los ojos, es si quieres saber algo de tu propia sangre. Wow. Y yo te lo digo ahorita y otra vez se me pone la piel de gallina, y porque fue, claro, yo estaba hilvanando con lo anterior, ella llamó, pero el bebé se suponía que había sido después. Luego supe que ella efectivamente había hecho la solicitud para la adopción y salió embarazada. Entonces avisó para suspender la adopción y luego perdió al bebé. Wow. Pero no era la historia del que yo había nacido y luego había salido embarazada. Claro. ¿No? Y bueno, entonces le digo, le dije, no, me dijo esto, ¿no? Me dice eso y de ahí inmediatamente me dijo, ¿me vas a seguir queriendo? Y entonces es como, ¿ya qué te voy a preguntar? O sea, no hay forma. Claro, mamá, la agarré, la abracé, le dije, nada va a cambiar entre nosotras, todo va a seguir igual. Y tus hijos me van a seguir diciendo abuela. Ay. Entonces, sí, mamá, todo va a estar igual, no te preocupes. Y así fue. O sea, ahí en medio de su momento de Alzheimer, terminó diciendo lo que probablemente te haya querido decir por muchos años. O sea, yo no creo que ella no te haya dicho la verdad porque por así nomás. Seguramente lo pensaba para protegerte. Pero también quería después de un rato me dijo que si no te lo va a decir la amiga de tu suegra. Y ya supe que se refería a un almuerzo que había pasado 10, después he sabido eso. 10 años atrás hubo un almuerzo en mi casa en el que una señora le dijo, oye, tú pareciste con una bebita. Y ella ahí habló con mis tías, dijo, le van a decir, pero nunca nadie me dijo nada. Claro. Y esa confusión fue la que la llevó a decírmelo. Claro, tenía también miedo de que te enteres por otra persona. Eso. Y me dijo, antes de que te sepas con alguien, por alguien más, quiero que lo sepas por mí. Y luego, cuando ya hablé con quienes sí interrogué sin piedad, fue a mis tías. Claro. ¿No? Ustedes no tienen Alzheimer. Claro, se fundieron. Me van a decir toda la verdad. Sí. Pero antes de que me cuentes del interrogatorio que le hiciste a tus tías, entonces tú te enteras de esto y reaccionas bien con tu mamá porque, digamos, la contienes, le dices, nuestra relación no va a cambiar. Pero ¿cómo se sintió para ti por adentro esa noticia? Una cosa de locos, me temblaban las piernas. Ella, le pregunté un poco más, ¿no? ¿Y cómo fue? Entonces me dio un par de datos más. Me dijo que un día había visto a mi mamá, se refería a la biológica, cosa que parece poco probable, pero no sé si y me dijo era bien bonita. Entonces no sé si me lo dijo solo por tranquilizarme, ¿no? Claro. O
o en su Alzheimer también le vino una escena de otra cosa. Claro. Y bueno, y mi esposo estaba en la piscina. Uy, ¿verdad? Claro. Y me tiro, y entonces, porque él venía de dejar a mi tía Nelia y Ajá. venía, y entonces yo le hago así, que se siga de frente, ¿no? Le digo, que para que no interrumpa lo que mi mamá me estaba diciendo. Entonces me hace así ya, y se metió a la piscina. Entonces le digo, ¿quieres un helado a mi mamá? Sí, ya, no te muevas, voy a traerte un helado. Quería sacar toda la Yo que- información posible antes de que se olvidara. Claro, ¿no? Claro. Y sin hacerla sentir mal tampoco, Claro. y sin mostrar mucho interés, ¿no? Para que ellas Claro. de verdad estuviera tranquila. Y me tiro a la piscina, glu, 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 casi me ahogo. Y el que casi se ahoga fue mi esposo, porque lo alcancé y le digo, Alfredo, mi mamá me ha dicho que soy adoptada. Fabi, otra vez con eso, me dice. No, porque yo siempre le Ya, decía, soy claro. adoptada. No, me ha dicho de verdad. Y entonces le digo, esto es lo que me dijo. Y él se agarraba así la cabeza y decía, ¿qué? Wow. Sí, entonces bueno, salimos a comprar el helado, yo ya lloraba. Y sí, luego ya nos fuimos a la casa y algo que después he compartido con otras personas que son adoptadas, es una sensación tan extraña, un movimiento, un quiebre de tu identidad Claro. tan fuerte, Claro. que entraba, en mi baño tiene un espejo bien grande, y entré al baño y ya no era yo la que estaba al frente. Fue una Claro. sensación tan rara, tan difícil de explicar. Era yo, pero ya no era la misma que vi en la mañana. Claro. ¿Y tus hijos qué edad tenían en ese punto? 16 Alonso y 18, O 19 sea, ya estaban Daniela. bastante grandes. Sí. Bastante grandes. ¿Tú les contaste a ellos que te Mira, habías enterado en ese Ahí, punto? cuando ellos vieron que algo pasaba, porque Claro. yo estaba llorosa, llamaba por teléfono a las tías, y Alfredo, mi esposo, les dijo que estén tranquilos, que no pasaba nada, que nadie se iba a morir, que nadie estaba Claro, enfermo, claro. y que nos dieran tiempo. Entonces yo hice una cita con una psicóloga de familia a la que siempre hacía consultas, Ya. y ella nos citó, esto fue un sábado, nos citó para el lunes, y fuimos a hablar con ella el lunes. Hasta ahí no les habíamos dicho nada a los chicos. Y cuando hablamos con ella, me dijo, ¿pero tú cómo lo has tomado? Y le digo, bueno, yo estoy súper agradecida con ellos, porque de verdad que más no me han podido querer, más no me han podido engreír, cuidar, y o sea, yo he tenido mucha suerte, ¿no? Claro. Lo único que me da miedo, porque yo ya había comenzado a googlear, es que había encontrado que entre los años 60 y hasta 80 y tantos hubo tráfico de niños chilenos hacia el resto del mundo. Se calcula que entre 50.000 y 70.000 niños salieron de Chile irregularmente. Pero tú cómo así llegas a esta data sobre Chile. Porque una de mis tías me dijo que me habían traído de Chile en ok, estos ok, interrogatorios ok. de la tarde del Ya. sábado. De ahí busco en mi álbum de fotos y encuentro una foto, mi primera foto, donde salgo más chiquita, y atrás decía Santiago de Chile, 5 de enero del 70. Wow. Entonces era... Oye, y ya yo tengo la siempre piel de gallina. Yo siempre había tenido la foto en mi mano y nunca me había dado cuenta que decía Claro. Calle Moneda, 1683. Se me Claro, quedó grabado, esas, ¿no? Esas fotos de nuestra infancia, más con las que crecemos, que son como, ¿cómo se puede decir? O sea, los objetos como más íntimos de nuestra vida, que nos acompañan siempre, es como, no sé, como tu peluche favorito, ¿no? Esas Claro, fotos, porque uno siempre las mira. el peluche además. se pierde, Sí. se rompe, pero las Sí. fotos se quedan Sí, ahí. totalmente. ¿No? Y no me imagino qué cosa es voltear una foto con la que tienes tanta familiaridad y ver Santiago de Chile, ¿no? Así fue. Ok, entonces eso a ti te dio el insumo para ir a buscar. Y ahí te Claro. enteraste que había Entonces habido mucho tráfico de puse niños. Chile, adopción, 1970, y me Claro. salen las noticias. Wow. Entonces, y de madres, que algunas madres declaraban que ellas no habían querido entregar al niño, y eso me generó angustia. Bueno, la cosa es que esa angustia es lo único que la psicóloga me dijo, no se las traslades, pero cuéntales Claro. que tú te sientes afortunada, que tú has tenido una vida linda, que toda esta parte positiva está bien, pero no les digas que tienes la duda de que de repente Eres traficada, eres has sido traficada traficada. o tu madre te está buscando, ¿no? Claro. Entonces ya esa parte la dejamos para después. Y Dejamos para después. sí. Y a ellos, ¿Y cómo y a reaccionan? ella le dije, ya cuando nos paramos, le dije, ¿yo tengo que hacer terapia? ¿Tengo que hacer algo? Y me dijo, creo que no, me dijo. Ella nos conocía ya de muchos años, ¿no? Ya. Creo que no, me dijo. Escribe,
porque ella sabía que yo siempre escribía. Escribe, me dijo, y esa fue la terapia. Sí. Claro, y así fue como al final has hecho un libro, ¿no? Sí, O sea, escribe, qué interesante, ¿no? Sí. Y entonces, ¿tú le contaste a tus hijos? ¿Qué reacción? De inmediato regresamos a la casa y ya ellos estaban como esperando qué había pasado, que la mamá lloraba y no lloraba, ¿no? Llamadas y todo. Y esa noche les contamos a los dos y Daniela se puso a llorar y dijo, ay, yo a veces soy muy mala con la abuela, no le tengo paciencia. Esa fue la reacción de Daniela. Y Alonso, que tenía 15 o 16, me dijo, mamá, has podido ser una niña de la calle. ¡Qué suerte! ¿No? Entonces, al final, los dos lo tomaron, como dijo la psicóloga, lo van a tomar como tú lo estés tomando. Claro. ¿No? Claro. Y así fue. Ellos, hubo un grado de sorpresa porque ellos no sabían de esas dudas. No, o sea, ellos no han crecido con eso como tú. Claro. Entonces, para ellos debe haber sido muy sorpresivo, pero no se lo tomaron necesariamente mal. Sí. No, para nada mal. Para nada mal. Claro. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram. Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. Ya, entonces tú tienes este descubrimiento de tu adopción, pero yo sé también, porque has escrito un libro y hay toda una saga en tu vida después, de que tú has indagado, ¿no? Sí. ¿En qué momento decides empezar a indagar y cómo empiezas a indagar? Lo primero que dije yo es, yo no quiero saber nada. Ya. No quiero saber nada, porque ¿para qué? Si ya esa señora me entregó, ya pues piña. Es que estabas pasando un duelo. Eso fue, ¿no? claro. Te necesitabas pasar varias etapas, ¿no? No, y las etapas no son lineales, ¿no? Claro. A veces un día decía una cosa y después al poco tiempo estaba otra vez en el paso 1. Claro. Y primero dije que no quería saber nada, pero luego esta información del tráfico de niños sí me hizo pensar en que tenía que averiguar. Te inquietaba. Claro, porque imagínate que alguien te haya estado buscando 50 años, ¿no? Claro. Entonces, y para eso todo el tiempo yo pensaba en una mamá, ¿no? En una mamá, seguro era una mamá muy joven, las condiciones, las historias que leía en internet tenían que ver con eso. Y bueno, encuentro un programa de búsqueda de orígenes en Chile que está muy bien armado precisamente porque tienen... Por todo el tráfico por que todo hubo. los casos que había. Claro. Y a través de la amiga de una amiga, también había sido adoptada, me presentaron y ella me dijo, porque no me funcionaba la página web, y ella me dio una dirección de correo electrónico donde escribir, me inscribí. Y el trámite es largo, se demoran. Primero confirman que de verdad eres nacida en Chile, te dan un número de caso y recién ahí comienza la indagación y buscan en los archivos. Y en ese interín leí el caso de una chica que se llama Constanza del Río, que tiene una ONG en Chile que se llama Nos Buscamos, que ayuda a la gente a encontrar a sus familias biológicas y está atrás de este tema de la búsqueda. Y cuando leí su caso, ella había encontrado a su madre biológica a través de pruebas de ADN, los kits de ADN que te haces y se mandan al exterior. Y cuando la encontró, la mamá no la quiso conocer. No quería tener ninguna relación con ella. Wow. Sí. Y eso fue... ¿Y cómo así, o sea, conectas el ADN de las dos si la mamá no quiere te cuento. hacerse la prueba? Te cuento. Uno se hace la prueba con unos hisopitos de saliva, pides el kit, llega a Perú, te haces la prueba y lo mandas. Y ese ADN se contrasta con todos los ADNs de personas que hayan usado esa misma base de datos. Entonces te llega un reporte además de tu origen étnico, si eres de aquí, de allá, de más allá, toda tu mezcla étnica, te llega, te comienza a salir todos los nexos con personas que tienes. Entonces te sale, por ejemplo, primo, hermano, fulano de tal en Australia. Y entonces, a través de eso, ella llega a quién era su madre. Claro, o sea, la mamá no había usado ese sistema para buscarla, pero lo había usado. No, y por eso... no lo había usado la mamá, lo había usado un sobrino. Ok. Y el match genético era tan parecido
te así sale logró sobrino. llegar. Entonces Ok. tú sabes Claro. que su mamá es Claro. la hermana de... Claro, y así claro. haces tú el Claro, árbol, lo claro, rearmas. Claro, ¿no? wow. Ok. Sí. Entonces tú te enteras de este caso, de que la chica había encontrado a su mamá, pero que la Y mamá la no la quería había querido contacto. conocer, y eso era algo que es totalmente diferente al imaginario cultural que tenemos Que en es, "Ay, películas. hijita, aquí estabas". Las películas, las novelas, todas estas madres se rasgan las vestiduras 50 Claro. años para encontrar a sus hijas. Claro. Y no es así la vida real. Y es más, esta señora no le dice quién es su padre. Ujú. Ella le dice, pero dime quién es mi padre. Y Ujú. ella no se lo quiere decir. Le dice, como me encontraste a mí, lo encontrarás a él. Wow. Entonces, Qué duro. sí, muy duro. Mm. Entonces, cuando luego ella cuenta que forma la ONG Ujú. y el padre la estaba buscando, el padre Ah. ingresa su caso en la ONG Ya, y se encuentran. claro. Y el padre le dice, te busqué 40 años. Wow. Y cuando leo ese artículo en una revista, digo, yo también tengo un padre biológico. Claro. Ah, no había caído en cuenta. Te juro No te que creo. no había pensado ni un minuto en que para hacer un bebé se necesitan 2 personas. Qué fuerte es la relación con la madre, que solamente te Exacto. focalizaste en tu Sí, mamá. Sí, Claro, y ahí dijiste, Sí. ¿y mi papá? ¿Quién es? claro. Y de repente ese señor me estaba buscando porque tienes una fantasía de que te hayan Claro. estado buscando, la verdad. Y No cuando- te imaginas que nadie quiso saber nunca claro, más de ti, claro. ¿no? Y a tu papá, digamos, de crianza. Sí. O sea, cuando tú te enteras, él estaba Ah, vivo. Sí, pero no le dije. Porque, le dijiste. No le Ok. dije que ya sabía porque cuando hablé con mis tías primero, mi papá ujú. tenía ya 92 años. Ujú, ok. Entonces, cuando les dije a mis tías, me dijeron, el que no quería por nada que te enteres era tu papá, no tu mamá. Tu mamá varias veces tenía la duda y tu papá le decía, yo no tengo nada que aclarar porque ella es mi hija. Punto. Claro, que lo entiendo muy bien en el sentido de no es no mi hija, o sea, es mía, como que era una forma de darte su amor, de Y mi confirmarlo. papá era suizo, blanco o negro. No existe gris. Ya. Entonces, para él, pienso yo que decirme algo así era como quitarme el lugar que yo Claro, de tu verdad lugar de tenía. hija, claro, Sí. claro, él lo hacía como un acto de amor, es simplemente que no había considerado que te podía afectar no saber. Entonces tú no le habías dicho a tu papá de crianza, bueno, y te enteras de este caso De Constanza. Del Río, y ella o sea, esto te hace pensar, tengo un padre biológico. Y los padres no necesitan dar aprobación para dar un hijo en adopción. Ya. Entonces, deben haber muchos casos en los que la mamá ha entregado en adopción sin que el padre sepa. Claro, Entonces, también puedo ser un caso de esos. Mejor Claro. voy a buscar. ya. Así fue que te animaste a empezar a indagar. Y de hecho, cuando tú llenas los formularios del Sename se llamaba en ese momento, ahora se llama Mejor Niñez en Chile. Ya. Servicio Nacional de Menores era. Ahora es Mejor Niñez. Ok. Te dan opción de marcar los casilleros de qué cosa quieres saber. ¿Quieres el file? ¿Quieres conocer a tu familia, a tu papá, mamá? ¿O quieres conocer a tu familia extendida? Ya. Y yo solo marqué mi file. Ya. Yo no quiero conocer Ver a gente, nadie. solo quiero no, información. Solo quiero Ya. información. ¿Dónde estuve un año? Además, este año, 4 meses, año y medio, que no estuve con mis papás acá en Lima, eran un hueco. Era en mi vida. De Claro. pronto había un vacío Mm. que yo no sabía si había estado en un orfanato todo el tiempo, si había estado con unos papá y una mamá y se murieron en un accidente. Entonces, eso de no tener un pedazo de tu vida es como... Es muy fuerte. Es fuerte. No sé, a veces lo comparo con, no sé, una noche de borrachera y no te acuerdas qué hiciste. ¡Ay! ¿Qué habré hecho? ¿No? Claro. ¿Y yo qué estaba haciendo? Entonces, este pedazo de mí que faltaba se volvió importante. Y aparte, la forma en la que nacemos, nuestra primera infancia nos define mucho. Puede ser que no la recordemos, pero no quiere decir que no nos define. Entonces, todo lo que pasa afectivamente entre nosotros y nuestros cuidadores es tan importante que no me imagino no tener acceso a ese relato. O sea, así sea para tener una información negativa o positiva, pero acceso, ¿no? Algo. Y ojo, Constanza, que además
todo ese proceso requería que yo borre otras cosas que me habían construido como persona. Claro. Yo tenía entonces que borrar esta escena, porque todos tenemos la escena de nuestro nacimiento, del embarazo de nuestra mamá, como si hubiéramos estado ahí, Claro. de cómo se enamoraron nuestros papás, Claro. todo eso lo sabes y Claro. tienes una película que Claro. te has... Ya, yo tenía una película de mí. Claro. Y no, yo tenía entonces ahora que borrar la escena de este parto en la casa con el tío Pepe. Es como doble trabajo, es como cuando es más fácil construir que remodelar una casa. Claro. Lo mismo, Claro. ¿no? Entonces, es un proceso complejo que uno no se da cuenta que lo está haciendo mientras lo estás viviendo. Pero cuando miras hacia atrás dices, oye, de verdad, yo he tenido que haber borrado eso y reemplazarlo por unas nuevas imágenes. Y me faltaban esas Tu imagenes. subconsciente debe haber estado trabajando durísimo A full. después de que te enteraste. Sí, sí. Sí. Y Ya, entonces buscaste. después de unos meses apareció mi file. Tuve suerte, no todo el mundo tiene la suerte de que encuentren el file. Ya. Y te hacen una videollamada, la asistente social, y te da la información y me pasó todo el file escaneado. Pero incluso incluso antes de mirar tu file, enterarte que tienen tu file. Claro, la Y mujer encima programar me dijo una videollamada. la otra semana. Yo me estaría quería con morir. infarto. Decía, no puedo ir hoy a Chile, viajo y Claro. me das el file. Me programó como para 3, 4 días después, no me acuerdo, pero se me hicieron eternos. Porque confirmas, como que tienen un file mío, o sea, de verdad soy yo, Sí. ¿no? Ahí está. Sí, era Wow. yo. Y ese mismo día no funcionaba la video. Ujú. Y después agradecí, porque tuvo que ser solo con audio, agradecí Ya. porque yo lloraba y lloraba, aún Wow. sin que la mujer haya dicho nada, Ajá. se me caían las lágrimas como, Claro. no sé, qué proceso. Yo sentía yo lo definía como pena por la bebita que fui. Ujú. Pena por esa bebita que fue entregada, ahí supe, al año 4 meses. Un mes después yo ya estaba en Lima, o sea, estuve muy poco tiempo en el orfanato, pero me daba pena la separación, me daba pena la niña, me daba pena la madre esta que había dejado, porque había dejado no sabíamos. Claro. Y ahí me contaron, y normalmente no te dan el nombre de los progenitores, dicen Ya. ellos, porque hay derecho a la confidencialidad, pero cuando la persona ya murió, te dan todo su nombre, te dan su fecha de nacimiento, la fecha en que murió, y me dieron su nombre. Entonces tuviste acceso al nombre de tu madre biológica por primera vez. Sí. ¿Cómo se llamaba? Amanda Janet Poblete Núñez. Amanda. Sí. Y después supe que le decían Nana y que no le gustaba el nombre Amanda, sino Janet. Pero ahí yo le decía Amanda en mi cabeza, ¿no? Ajá. Y la misma asistente social me dijo, este nombre que ella ha puesto para el padre, me parece que no es tu padre. Ya. Porque las chicas solían poner un nombre X claro, para, Juan no, Pérez. para no involucrar al padre en el proceso. Claro. Y Entonces, bueno, posiblemente, tú dijiste ahí, mi papá no sabe que me dieron en adopción. Quizás ni siquiera sabe que existo, ¿no? no sabía. Claro. Y me reconfortó saber, o sea, esa información fue muy sanadora en varios sentidos. Mira, en un primer sentido es que yo supe que había estado durante 1 año y 4 meses con mi mamá Ujú. y la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela. Mm. Porque Ya. eso decía en la historia. Ok. Claro, entonces es como que fui cuidada. Fui cuidada. Claro, no fui dejada así en medio de un parque, ¿no? Fui cuidada. Exacto. Claro. Y fui entregada en un sitio donde saben que vas a estar segura. Entonces Claro. yo siempre me niego a sentirme abandonada, la verdad. Generalmente se asocia la palabra adopción con abandono. Sí. Yo no lo siento así. Ya. Yo creo que los casos son tan diferentes y en mi caso yo no me he llegado a sentir abandonada nunca. Siento que me entregaron. Tal vez es un mecanismo de defensa también, pero creo que esa mujer, que era mi mamá, fue y buscó un lugar seguro en donde dejarme y realmente pensó que yo iba a estar mejor En ese ahí, lugar, claro. ¿no? Que ellos iban a conseguir Claro. una familia para mí Claro. mejor que la que ella podía ofrecerme. Entonces, ¿esto te ayudó? En ese sentido, sí. Y luego, lo siguiente que obtuve al día siguiente es, me mandaron todo el file escaneado y Ya. estaban todas las cartas de mi mamá acá, Ujú.
en las que escribía pidiendo una bebé. Ya. Unas cartas con un amor Wow. por alguien que todavía no existía, ¿no? Y que cuánto es lo que ellos querían ser papás. Y luego ya el premio mayor para mí fueron unas cartas de reporte que mi mamá mandaba cuando yo ya estaba en Lima. Ok. Y cuenta ella que soy la niña más querida, que soy la niña más inteligente, la más no sé qué, la más no sé cuánto, así todo lo que decimos la mamá de nuestros hijos. Y sin ninguna vergüenza, como era ella, ¿no? Claro. Que era tan alocada. Y que no sé, que en el avión todo el rato lloré, que me comí su comida, que me moría de hambre. Entonces tener esto y de pronto un párrafo escrito por mi papá, de puño y letra, que él no escribía nunca nada, y decía, muchas gracias, Telma Uribe era la que hacía las adopciones para Perú, muchas gracias señora Telma por haber conseguido a nuestra hijita. Y yo leí eso y ya no podía más de la emoción. O sea, eso es como, ojalá mis hijos hubieran tenido cartas mías diciendo cuánto yo quería ser mamá. Claro, entonces al descubrir este file, tú no sentiste por un lado el abandono de tu madre biológica, sino que fuiste entregada, y por otro lado el inmenso amor que tus papás de crianza siempre te tuvieron. Exacto. ¿No? Entonces, y además era como, entonces ella sí fue mi mamá también. Claro. O sea, 1 año y medio yo de repente ya le decía mamá. Entonces, sí, probablemente. yo ya no podía decir la progenitora, Claro. la señora que me tuvo en su barriga, no sé, todas las cosas que nos inventamos los adoptados para no tener tanta relación con esa persona. No, o sea, sí fue mi mamá también. Claro. Entonces, desde ahí yo comienzo a hacer cierta diferenciación. Porque si, por ejemplo, hubiera habido un fallecimiento, tú de todas maneras dirías mi mamá. Claro. Porque te cuidó. Entonces no puedo negar yo que ella fue mi mamá también. Claro. ¿No? Eso cambió bastante mi visión sobre ella. Y bueno, entonces el Sename me dice, bueno, ¿te falta algo? ¿Quieres conocer a tus hermanos? No, le dije, no, gracias, hasta aquí llegamos, listo. Quiero una foto de ella. Ya. Porque yo tenía mucho conflicto, entonces en ese momento renace mi conflicto de no me parezco a nadie, que era una de las razones por las que yo sospechaba que era adoptada. Y quería la foto. Y me dicen, no te podemos dar foto, no tenemos. Cuando la persona muere, se cierra el file en el registro civil, no hay foto. Ok. Bueno, entonces, pero como yo soy muy curiosa, comencé a buscar en internet y encontré quiénes habían sido sus hijos. Y encontré a sus hijos en Facebook. No me parecía, si me parecía, de repente los ojos, de repente... Y entonces comienzo a estoquearlos buscando fotos de su mamá. Para encontrar la foto de mi mamá, chilena. Wow. Entonces, nada, no había foto. Y ya para esto yo me enteré en marzo, me entregan el file en septiembre y ya estábamos en noviembre más o menos. Y ahí era mi hermana, Carolina, posteaba en Facebook la foto de su papá, que ya había muerto también, papá, el día de su cumpleaños. Entonces dije, seguro para el cumpleaños de su mamá, que era mía, en noviembre va a poner. Y eran estos días de noviembre. O sea, tú estabas realmente ahí estoqueando al máximo. Y después me olvidaba. Y era raro, ¿ya? Porque era así como, de pronto me entraba así como a ataque y buscaba. Y después, ya no, mejor no sé qué, ya. En todo ese interín me he olvidado de contarte que yo, a la semana de enterarme, iba a haber un almuerzo en mi casa de toda la familia, ¿ya? Entonces, toda la familia, las primas, estaban preocupadas de que yo iba a estar molesta con ellas porque no me habían contado y todo el conflicto de la mentira, ¿no? Entonces, yo no estaba molesta con nadie de verdad. O sea, para mí era claro que nadie más me podía decir si estaban mis papás vivos, ¿no? Claro. ¿Quién va a comprarse ese problema? Claro, nadie se metería en eso. No. Y entonces dije, bueno, lo voy a publicar en Facebook. Y hice un post en Facebook. Yo ya escribí hacía 2 años que escribía cosas en Facebook de los animales adoptados. Perrito adoptado, gato adoptado. Y después, entonces dije, voy a hablar de mi adopción. Y de hecho, le puse suertuda número 1. Así se llamaba mi primer post. Y eso abrió un montón de puertas. Gente que me escribía y me decía, Fabi, ponlo en público para pasárselo a mi prima que también es adoptada y a ni sé quién. Y sí, yo quiero adoptar y cuéntame cuál es tu experiencia como adoptada. Y se abre, Claro. y me comienzo a ver como obligada a ir contando cómo iba avanzando la investigación. Claro. ¿Y por qué dijiste que sospechabas? Por esto, y un post de la sospecha. Claro. Y entonces así estaban todos mis posts públicos, Claro. esos,
para que la gente los pudiera compartir con sus familiares. Y en noviembre, cuando ya venía el cumpleaños de nuestra mamá, me escribe un periodista de Chile. Ya. Y me dice, hola, mira, yo soy fulano de tal, lo chequeé, sí, efectivamente, estoy haciendo un reportaje sobre las adopciones irregulares chilenas, no sé qué, y me he encontrado con tus posts. Claro. ¿Te dieron toda la información? Sí, me dieron, no soy traficada, porque está la firma de mi mamá ahí, no sé qué, ya. ¿Y te quedaste tranquila con todo? No, yo quisiera tener una foto de ella. Yo te la consigo, me dijo. Entonces le dije, bueno, pero seguro. Sí, yo te la consigo. Pero yo no quiero tener contacto con la familia. Ajá. Porque imagínate, ellos, de pronto les aparece una hermana y no está la mamá para preguntar. Le dije, ¿para qué? No hay necesidad. 3 veces en ese chat yo le pongo, no quiero que la familia se entere que yo existo. Y me convence, le doy su nombre, le doy su número de RUT, que es nuestro número de DNI. Y 24 horas después me sale un mensaje en el celular. Caro de Ponti quiere ponerse en contacto contigo, que es el mensaje que te sale en Messenger cuando alguien no es amigo tuyo. Y yo ya sabía quién era Caro de Ponti, que era mi hermana. Y la única forma de que ella hubiera llegado a mí era que el periodista lo hubiera contactado. Y así había sido. O sea, te traicionó. Sí, ¿pero te consiguió la foto? Sí, a la foto me consiguió la foto, los hermanos, los sobrinos, hasta sobrino nieto. Sí, pero en realidad yo me molesté con él porque salió bien, pero pudo haber salido mal. Y Carolina, ya te imaginas, la llama a un tipo y le dice, oye, sí, porque tu hermana Fabiola en Lima, y ella le dice, ¿qué? ¿Qué Lima? Yo no tengo Fabiola. hermana, ¿cómo? Y le dice, sí, porque tu mamá había dado una adopción. Y imagínate también recibir shock. eso. Sí, claro, bueno. Es un súper shock. Porque te hace reconstruir la imagen que tienes de tu propia madre también, Y no está ella para que le preguntes qué pasó. Claro. Entonces, y a todo esto, ¿tú te habías enterado de si habías tenido un nombre? En el file decía Eli, y era el nombre que estaba tachado detrás de esa foto que te conté que decía Santiago, decía Eli Poblete Núñez, o sea, los apellidos de mi madre, paterno y materno, y decía Eli, y en uno de los documentos mi mamá chilena pone Elena. Elena J. Poblete Núñez. Entonces, yo supongo que ella me quería poner Elena Janet. Janet, claro, que era el nombre que le gustaba. Y los tíos, o sea, su hermano, los hermanos, dicen que a mí me llamaban Eli. Ellos me conocían, pero no sabían que yo era su hija. Ella decía que era una niñita que ella cuidaba del barrio. Ah, wow. Y eso es lo que te quería preguntar. Entonces, tu hermana se entera de tu existencia, Carolina, y te contacta, empiezan a conversar. Tú, bueno, a ver, te pones en contacto con tus hermanos, pero también descubres en qué circunstancia fuiste concebida, por qué se te dio en adopción, o sea, ¿también encuentras respuestas de ese tipo? Concebida no teníamos claro, el tío sabía que yo era hija de ella con el dueño del sitio donde ella trabajaba, que era un señor mayor que tenía esposa e hijos. O sea, tu mamá era muy joven cuando te 17, 18, me tuvo de 18. Ah, ya, tu mamá te tuvo de 18 con un hombre mayor, su era patrón. Su patrón, que era casado y tenía hijos. Eso Wow. era lo que sabíamos. El tío tenía un nombre aproximado, no estaba seguro. Y luego ella y mi abuela vivían solas en una pensión porque el abuelo las había mandado a la pensión porque se casó con otra señora y eran muy pobres. Y entonces por eso es que mi mamá también comenzó a trabajar ahí, siendo muy chica. Y llegado el momento ella se enamora de un señor que le dice, me caso contigo pero sin hija. Wow. Eso es lo que el tío también recordaba. Pero el tío no sabía, ella nunca dijo que me dio en adopción. Ella dijo que me había entregado al padre biológico y que el padre biológico me había mandado a Francia con los abuelos. Wow. Entonces el tío de vez en cuando se acordaba de mí con su esposa, que también eran enamorados desde chicos, y decían, ay, ¿qué será de la Eli? Como dicen en Chile. Claro. ¿Qué será de la Eli? Ay, capaz que ya ni español habla, sí, Claro. pues debe estar en Wow. Francia. Y en eso aparecí yo, peruanita. Wow. Ya, entonces tu mamá de 18 te había tenido con un hombre que estaba casado. Ella vivía con mi abuela, tu abuela en una pensión. Pobres. Y cuando se le presentó la oportunidad de casarse nuevamente, lo hizo, pero le habían puesto la condición de sin tu hija. Cuando tú te enteraste de esto,
¿Qué te hizo sentir? Claro, me enteré de eso y de todo lo que pasó después, ¿no? Ese no fue un buen matrimonio. Luego tuvo un hijo más y luego mellizos con él. Y fue un matrimonio muy conflictivo. Mis hermanos, ellos también tuvieron una infancia muy conflictiva. Y nada, me dio pena ella. ¿No? Me dio pena. No tuviste tristeza ni guardaste rencor de que te haya dado en adopción porque le habían puesto la condición de te casas conmigo, pero sin tu hija. Es que siempre, y eso creo que es una forma de ser mía, ¿no? Siempre nosotros tendemos mucho a juzgar y a juzgarnos a nosotros mismos incluso, cuando no tenemos todas las variables y todas las circunstancias, ¿no? Es como decir, yo en ese momento hubiera hecho tal cosa, y mentira, pues porque en ese momento no sabías lo que sabes hoy. Claro. Entonces, en general, he tratado siempre de ver así la vida. Entonces, cuando he sabido eso, lo que he pensado es pobrecita, ¿no? Pobre, estaba en una situación desesperada. Claro. Eso le pareció lo mejor en ese momento. Claro. ¿En qué circunstancia debe haber estado para hacer algo así? Claro. Exacto, ¿no? O sea, porque además creo que incluso debe ser, como mamá, creo que debe ser más difícil separarte de tu hijo al año y pico que hacerlo cuando recién nace, o haber tomado la decisión durante el embarazo y decir, bueno, este niño lo voy a dar en adopción. Es un proceso ya se había diferente. Vinculado contigo, o sea, al año 4 meses ya se había vinculado. Yo creo que sí, supongo que sí, ¿no? Y con mi abuela. Entonces, me dio pena. Entonces, son circunstancias que no podemos, encima ni siquiera están ellas como para preguntarles, pero aún si viéramos un video de las escenas de cómo fueron, no podríamos realmente entender. Claro. ¿Y a tu papá biológico lo encuentras? ¿Lo conoces? Encuentro con uno de esos kits de ADN. ¿Ya? ¿También? Pero no estoy muy segura por qué. Yo primero no busqué, el nombre de este no era el que estaba en el file, y mi papá muere el día de mi cumpleaños número 50, el 12 de agosto del 2018. O sea, cuando yo tenía un año y meses de saber. Ya tenía, de hecho, mis hermanos chilenos y argentinos, porque mi mamá después en el 80 tiene mellizos otra vez en Argentina, que son Carolina y Norberto, son mellizos también. Mis hermanos estaban en Lima para mis 50 años. Tus hermanos chilenos vinieron para mi cumpleaños 50, estaba mi mamá, y mi papá 3 días antes de mi cumpleaños se pone mal. Y lo tuve que internar ese fin de semana. Yo tuve una fiesta rarísima de 50 con pena con mi papá, ya sabiendo que iba a morir, y él murió el día de mi cumpleaños. Y con mis hermanos acá, una cosa medio así como, no sé si crees en cosas de la energía, era como si él se fuera y ya sabía que yo estaba acompañada. Rarísimo, mis hermanos almorzando con mi mamá, que estaba medio volada con el Alzheimer, no sabía quiénes eran, pero se divertía un montón con ellos. Tus amigos. Mientras yo estaba con mi papá en la clínica, ¿no? Y mi papá muere en agosto del 2018, y yo después, para hacer el libro, he tenido que recopilar mis pasos, y encuentro que yo inicio la búsqueda de mi padre biológico en septiembre del 2018. Claro, y o sea, como que tuviste que enterrar a tu papá de crianza para buscar el papá biológico. Y eso le pasa mucho a los adoptados, que recién comienzan a buscar después de que los padres ya no están, porque... Como para no traicionar. Porque se siente... Lo que te decía hace un rato, se siente como una traición, porque padre, madre, solo puedes tener tu papá y tu mamá, pero no estás reemplazando ni nada. Y eso es algo también que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Nosotros tenemos 2 papás y 2 mamás. Y cada uno aportó en algo diferente en la persona en que tú eres. Claro que sí. Wow. Entonces tú, en ese punto, digamos, cuando muere tu papá de crianza, ya conocías a tus hermanos del lado de mamá, que eran los que habían venido para tu cumpleaños en Lima, pero todavía no conocías al lado de papá. No sabías ni el quién nombre. Era tu papá. Ni el nombre, ni la foto, ni nada. Y es después de eso, en septiembre, que tú te pones a buscar. Comienzo a buscar. Primero hago el trámite otra vez con el Sename en Chile. Les digo, bueno, ahora sí ya quiero saber algo más del papá. Ellos hacen las indagaciones, me dicen, no tenemos ningún dato. Buscaron unos meses. Y luego me hago una prueba de ADN de estos kits que te comentaba.
Y me hago la prueba y el tío me había dicho que mi padre se llamaba Juan y era Haddad o Jabad, un apellido así, turco. Después supe que en Chile le dicen turcos a todos los árabes. Ya. Entonces podía ser sirio, podía ser Palestino, de claro. cualquier lado. Me hago la prueba y me sale una prima en segundo grado. Los nombres no me sonaban, pero cuando entré a el de esa prima, que era mi primer contacto, que vivía en Canadá, entro y veo que el árbol genealógico se llamaba Jabás. Ya. Entonces dije, esto suena a lo que dijo el tío. Sí. Y al toque hablé con mis hermanos y Carolina, Norberto, todos googleábamos a la vez. Y ellos, o sea, Carolina vive en Chile, Norberto en Argentina y yo en Perú. Y ahí saturamos la red haciendo la búsqueda Juan Jabás. Y me salió el aviso de la maletería. El tío me decía, tu mamá trabajaba en una maletería de la calle Rosas. Wow. Y me salió un aviso que decía Juan Jabás, maletería calle Rosas 398, no sé qué. O sea, era él. Él era mi papá. Y de ahí decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ya sabía el nombre. Y bueno, comenzó a buscar en Facebook y tal, y no había, había un Juan Jabás, pero ese era menor, entonces debe ser mi hermano. Bueno, al final me contacto con la hija de mi hermano, mi sobrina, psicóloga, felizmente, ¿no? Porque, claro, no es tan fácil. Imagínate que te aparece alguien que te dice, oye, yo soy tu tía, se supone, no sé si soy o no soy. Es súper movilizador. No quiero nada, ¿no? Porque lo primero que la gente piensa es que vas a pedirles algo, que es una estafa. Cosas de la época. Bueno, y le escribí a ella y yo le dije, mira, no sé si soy hija de un Juan Jabás, y para esto todos se llamaban Juan. Juan Antonio, Juan Pablo, Juan José, Juan no sé qué. Qué pesado, sí, me la hicieron muy difícil. Bueno, y al final me contactó con su papá. Su papá me lleva 21 años. Que era tu hermano. Es mi hermano. Y es una persona maravillosa. Lindo. Ellos habían sido 5 también. Wow. También había un par de mellizas, que son las menores. Ellas son 12 años mayores que yo. O sea que tengo 10 hermanos, he tenido, ya han muerto algunos. De los cuales 10 6 hermanos, son mellizos. 6 son mellizos. Son 5 mujeres, 5 hombres. Y 5 mayores, 5 menores. Y por eso soy la hermana del medio. Claro, por eso tu libro se llama La hermana del medio, porque tú estás justo en el medio de todos. O sea, eras la menor del lado de tu papá y la mayor del lado de tu mamá. Entonces, con este descubrimiento y todas tus indagaciones, cambió completamente el perímetro de tu familia, porque tú habías sido única y de repente te vuelves una hermana de 10, ¿no? Que es un montón, además. Sí. ¿Esto te transformó? O sea, tener todos estos hermanos, ¿cómo también era la relación con tu familia en Lima, ¿no? Porque de repente tus hijos tenían 10 tíos, o sea, todo eso. Sí, todo, al final me di cuenta, no sé, de estas cosas que tenemos escritas, ¿no? En la cabeza, en el subconsciente de la sangre manda y después cuando supe que era adoptada dije, bueno, la sangre es lo de menos, lo que importa es la familia, la crianza. Claro. Y de pronto me encuentro con mi sangre, como dijo mi mamá, ¿no? Con mi sangre, y veo que también tenemos muchas cosas en común, claro, aún sin haber estado criados ni siquiera en el mismo país. Claro. Ahí se desbaratan todas esas teorías y de pronto te das cuenta que de verdad somos una mezcla de todo. Sí, de crianza y de biología. Y de crianza, y negar algo de eso es negarte a ti misma. Claro, totalmente. Entonces decir, yo no tengo nada que ver con ese señor, claro, que era mi papá. O sea, sí tienes que ver y tienes que aceptarlo y tienes que acogerlo también, ¿no? Y mejorar lo que puedas mejorar y bueno, pues, ¿no? Y al final somos esa mezcla y hay que ver qué hacemos nosotros con esas herramientas. Claro. Para mis hijos fue un gran cambio. Sí. ¿No? Fue un gran cambio. Además, ahora las vacaciones siempre tratamos de ir a Argentina o a Chile, o ellos vienen. Es una conexión diferente. Si bien no nos hemos criado juntos, son más que amigos, ¿no? Claro. Son más que amigos. Se sienten como más que amigos. Y claro, y hay cosas, a mí me encanta que me cuenten historias porque ya había muerto él también, obviamente, porque él era
mayor que mi papá incluso. Claro, o sea, tus medios hermanos son tu vehículo hacia papá y mamá biológicos porque no los has conocido. Exacto. Así que entonces cuando ellos cuentan historias de cómo era, cuando pasaba esto o aquello, yo me pongo así como mi canchita, ¿no? Claro. Así, cuéntame más. Porque es lo que yo no tuve, lo que tienen todos nuestros hijos, nos preguntan, ¿y cómo te conociste con papá? Y te miran así, eso lo estoy pasando yo. Claro. ¿No? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo era ella cuando se molestaba? Y de pronto dices, yo también me molesto igual. Y de repente te molestas así porque así es, pero tú estás buscando esa conexión, estás buscando entender también cosas tuyas en base a tu biología, ¿no? De hecho, claro, incluso los que vivimos con nuestra familia biológica, siempre tenemos muchas preguntas y nos ponemos muy atentos, ¿no? Entonces, en tu caso, debe ser mayor la necesidad de satisfacer, y ¿no? de conectar los puntos, ¿no? Sí. Es como conectar, y como te digo, muchas veces tú sientes, como adoptado, que llegas a la mitad de la película, llegaste al cine tarde, ¿no? ¿Y por qué ¿Y por qué? Y entonces hay cosas de tu conducta que tú no entiendes. Por ejemplo, entre los adoptados decimos, todos queremos ser queridos. Claro. Eso es algo que nosotros hemos podido hablar en esta comunidad que hemos formado. Sí, o sea, nosotros nos duele un montón cuando no le caemos bien a alguien. Claro. Y de hecho no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero yo siento que nosotros tenemos ahí cierta necesidad que no sabíamos a qué obedecía, pero que obedece a esta primera separación. Claro. Y justamente ahorita me hablabas de la comunidad de los adoptados y hace un rato me dijiste que había muchos peruanos en Chile, o sea, peruanos que habían sido adoptados en Chile. ¿Me puedes contar un poquito de eso? Sí. Hemos ido formando un grupo. Somos ahora 23 personas. Ya. En ese grupo la mayoría somos de origen chileno. Ya. Hay 2 argentinas, una paraguaya, 2 peruanos, 3 peruanos, pero mayoría chilenos. Y nos juntamos todos los meses y conversamos. Casi todos nos hemos enterado ya de grandes, casi todos son de entre el año 65 más o menos de nacimiento hasta el año 97. 30 años de adopciones. Todos tenemos esto de la adopción inscrita irregularmente, como si fuéramos hijos biológicos. Y ahora vamos a formar una ONG que va a buscar hacer esto de forma más organizada, buscar crecer también y poder acoger a más personas que hayamos sido adoptadas por peruanos. Esa es la condición el punto en común entre todos. Y la otra cosa que va a buscar la ONG, que está ahora en registros públicos, es buscar cambios en la legislación nacional sobre adopciones. Ok. Te voy a preguntar un poquito de eso también. Y de hecho, una cosita que comentamos antes de grabar fue que la gente que busca sus orígenes no es solamente la gente adoptada, sino también la gente que proviene de, digamos, técnicas de reproducción asistida, ¿no? Casos en los que una mamá recurre a un óvulo donado o comprado porque no tiene, casos en los que se recurre a esperma comprado o donado porque no se puede con el esperma del papá, de crianza, digamos. Y yo nunca me había puesto a pensar en esto, ¿no? O sea, yo siempre sabía que la gente adoptada podía buscar sus orígenes, pero nunca se me ocurrió que las técnicas de reproducción asistida, que son relativamente nuevas, también abren la puerta a que haya un montón de gente que, bueno, fue gestada, ¿no?, por la mamá que los crió, pero dice, ¿cuáles son mis orígenes, no? Quiero saber de mis genes. ¿Quién es mi mamá biológica, no?, entre comillas. Cuéntame un poquito de esto. Eso, sobre lo que hemos avanzado de eso, es nada, porque es muy nuevo. Sí. En España sé que hay un movimiento actualmente que está buscando que se rompa, que se levante la confidencialidad de la donación de óvulos o espermas. Hay una cosa importante que no hemos hablado, que es las cosas de salud, por ejemplo. Claro. No solamente es el vínculo emocional y ver si me parezco, no me parezco, la identificación, cómo fue el embarazo, todo eso, sino la parte médica, ¿no? Yo iba al doctor y les decía que mi mamá había tenido
un cáncer de seno especial, entonces me comenzaron a hacer mamografías y ecografías de seno mucho antes de lo que se debía. Claro. Y nunca me había chequeado el páncreas cuando mi madre biológica había muerto del páncreas a los 59 años. Wow. Entonces, hay una información que creo que es importante conocer también. Al final, el derecho a la identidad incluye eso. Claro. Y el derecho de la identidad está en todas las constituciones del mundo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? ¿Qué leyes se van a tener que abrir? ¿O qué tan consciente es la gente que dona esperma u óvulos? ¿Qué tan conscientes son de que hay gente por ahí que no va a buscar su identidad? Y que eso, sí. Entonces, porque, o sea, que no necesariamente quiere ser maternado o paternada por ellos, no es eso, sino que quiere saber de dónde proviene. Por razones médicas o emocionales o ambas. Y le pones una cara. Yo tenía la necesidad, en mi caso en particular, de ponerle una cara a este nombre y saber, sí, me parezco, no me parezco, seguro me parezco al papá, entonces, ¿no? Pero es ponerle la cara. Claro. Y hace un minuto me comentabas que ustedes con la ONG que están creando quieren quizás dar un cambio legislativo a cómo funciona la adopción en el Perú. Para ir cerrando, ¿me puedes explicar en qué consistiría esto? O sea, ¿por qué quieren cambiar? La parte más importante es que en nuestro país no se puede dar en adopción. Entonces, así como estamos atrasados en las leyes de vientres subrogados, o donaciones de espermas, etcétera, o familias homoparentales, toda esa legislación que está trazada, en nuestro país no se puede dar en adopción. Es decir, una chica que sale embarazada y no quiere o no puede tener a ese bebé consigo, no puede ir a una institución y decir quiero dar en adopción a mi bebé y esta organización encontrar una familia adecuada para ese bebé. No existe. En este país tú tienes que dejar ese niño abandonado, por eso es que vemos en las noticias en el parque, en el basurero del hospital, porque no existe un mecanismo. Y luego ese niño pasa a una institución, también los niños que son sacados de su entorno por violencia, y deben ser declarados en abandono para poder ser adoptables. Ese proceso puede demorar años en los que el niño deja de ser niño. Entonces, además se fomenta la adopción irregular. Los casos de Perú que tengo en el grupo son todos casos de mano en mano. No existe ni un papel. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acordamos tú y yo estoy embarazada, tú estás buscando un bebé, yo conozco una señora, te conectan, consiguen un doctor que firme una partida de nacimiento como si se hubiera dado un parto en casa y se acabó el problema. Entonces, el sistema que tenemos no protege a los niños porque no permite que los des en adopción en una condición que sea segura y respetuosa para ellos. Y además, tengo entendido también que, por ejemplo, cuando los niños son retirados, por ejemplo, de su hogar porque, no sé, hay violencia o hay abuso de sustancias o alguien está en la cárcel, ¿no? Los niños son retirados, los ponen en un CAR, en un centro de acogida residencial, se podría decir el orfanato, que es una casa, ¿no? Pues se podría decir el orfanato. Tienen que estar allí durante 2 años sin ningún contacto con ningún miembro de su familia para que el Estado considere que ellos pueden ser adoptados por una nueva familia. Lo que quiere decir que si viene, por ejemplo, a los 8 meses una tía y les trae un queque de chocolate, esos chiquitos ya no pueden ser dados en adopción y tiene que empezar el conteo desde cero para ellos porque los visitaron un día, que es una locura, ¿no? Porque esto no, o sea, claro, estás buscando de que los niños se vinculen de preferencia con su familia biológica, pero no los proteges, porque pueden estar 6 años esperando. Y ese es el chip que yo trato de cambiar cuando cuento mi historia, es la biología no puede estar primero. Lo que hace la ley es priorizar la biología antes que el bienestar. Estos niños pueden ser asignados a un primo hermano, a un tío que podría ser adicto, que podría o no le da la gana de tener una criatura, pero se la asignan igual. Cuando este niño podría estar en un hogar
qué está esperando por él y sería Claro. mucho más adecuado. Entonces, claro que sí. eso es lo primero que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Hacer incidencia sobre ese tema. Sí, sí, claro. para el tema legal. Y lo otro de la ONG es el acompañamiento. No Claro. todo el mundo quiere buscar. Claro. A veces uno se demora un montón de tiempo en comenzar a buscar. No es obligatorio buscar. Eso depende de cada uno. Pero sí el acompañamiento, el poder hablar entre nosotros y decir, sí, yo también sentía eso. Es Claro. como, te da un alivio lo que te conté del espejo. Es como, ya, no estoy Yo loca. también, claro. Bueno, Sí. es lo que hacemos las mamás en esta comunidad del podcast también, ¿no? Que es, me pasó esto y la otra dice, claro, a mí también. Claro. no estás loco. Que a veces dices, pucha, ¿en qué me metí para Sí. ser mamá? Y dice, la otra también siente igual, Sí. entonces no estoy mal. Sí. No estoy loco, no soy mala, no soy Sí, culpable, sí. ¿no? O no Sí. es que no soy para esto. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, por haber compartido con nosotros tu historia, que realmente es apasionante. No se olviden a todas que Fabiola tiene el libro La hermana del medio. Lo pueden conseguir, lo pueden comprar. Súper interesante, se los recomiendo. Y bueno, pues Fabiola, un fuerte abrazo para ti, para tu esposo, tus hijos y tus 10 hermanos. Gracias. Gracias, Constanza. Es el fin de este episodio, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.